En la entrevista de hoy, amigos, tenemos un invitado muy especial en el marco de las celebraciones del aniversario 92 del Jurado Nacional de Elecciones. El magíster Jorge Luis Salas Arenas, presidente de la institución, nos acompaña el día de hoy para una conversación. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, gracias por esta oportunidad. Gracias por acompañarnos en esta edición especial. Y el Jurado Nacional de Elecciones cumple 92 años. ¿Cuál considera usted que es la importancia de una institución casi centenaria en la historia de nuestro país? Bueno, en 100 años de vida, de existencia institucional, han pasado muchas circunstancias. La evolución ha sido lineal y ha tenido buenos momentos y malos también, pero no hay que olvidarlos, hay que más bien recordarlos con la finalidad de no vivir nuevamente aquellas experiencias. El pueblo que se olvida de sus experiencias negativas está condenado a volverlas a vivir. Bueno, felizmente el Jurado Nacional de Elecciones se halla cumpliendo su rol de garantizar el sufragio universal, igualitario y transparente de todas y todos los peruanos sin distingo de ubicación social, económica, cultural, étnica o de cualquier otra índole, bajo el signo de que a cada ciudadano o ciudadana le corresponde un voto y nosotros lo hemos respetado. Bueno, ya pasaron felizmente los tiempos en que la institución padeció una intervención. Pocos la conocen. Fue en 1962 en que el entonces coronel Morales Bermúdez se hizo cargo del Jurado Nacional de Elecciones cuando la Junta Militar de Gobierno dio un golpe de Estado para evitar la proclamación de una organización política alegando la existencia de fraude. Ese encargo del coronel Morales Bermúdez se extendió desde el 18 de julio hasta el 13 de diciembre de 1962. Las elecciones se tuvieron que volver a realizar posteriormente. Igualmente ya pasó el tiempo en que el sistema electoral se prestó efectivamente a un fraude, el de la reelección a la presidencia de la República que un candidato o que un presidente en ese tiempo provocó y que dio lugar luego al procesamiento penal de algunas autoridades del OMPE y del propio Jurado Nacional de Elecciones. Esos hitos negativos han dejado lecciones para el país, que el Jurado Nacional de Elecciones también y la colectividad los debe tener en cuenta para que los comportamientos sean ordenados y sean regidos por los criterios de la Constitución. Nosotros nos hallamos cumpliendo el rol que la Constitución y la ley han establecido. Y así lo han reconocido los expertos internacionales y nacionales que observaron los procesos electorales nacionales y también los subnacionales. Efectivamente. Y el Jurado Nacional de Elecciones tiene una tradición histórica de defensa de la democracia y construcción de la ciudadanía. ¿Cuál cree usted que ha sido el aporte de su gestión en este periodo en la lucha y en la defensa de la democracia? En realidad está haciendo, ¿no? Porque mi periodo no ha concluido y el aporte es el de la exigencia férrea del respeto a la independencia y la autonomía del Jurado Nacional de Elecciones y el trabajo sostenido en favor de la difusión del conocimiento básico ciudadano que fortalezca a las y los votantes y a los futuros votantes, es decir, a los niños y adolescentes que algún día, pronto, serán ciudadanos y tendrán que ejercer también su derecho a votar. Quiero hacer presente que no ha existido en la historia del Jurado Nacional de Elecciones, según me he enterado, un ataque tan duro, desplegado a través de algunos medios escritos, virtuales, televisivos, felizmente identificables. Desde luego que no son poco costosos, ¿no? Y hemos defendido y seguimos defendiendo, como lo he señalado, la independencia, la autonomía institucional, no solo del jurado, sino del sistema electoral, porque entendemos que es consustancial al desempeño funcional adecuado de la judicatura, y en este caso de la judicatura electoral. Así se ha proclamado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diversos informes y opiniones, y también en la jurisprudencia, incluso muy reciente, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que recordar que el Perú está vinculado a estas instituciones,
como el resto de los países de América que creen en la democracia. Además, hay que resaltar que nosotros estamos priorizando esa noble tarea, esta noble misión de impartir educación electoral para que la ciudadanía eleve su nivel de conocimiento y que cuando tenga que votar por quien desee libremente hacerlo, lo haga conociendo cuáles son sus deberes, sus obligaciones y los deberes y obligaciones de los candidatos. Por eso, durante el año 2022 y 2023 hemos realizado un conjunto importante de actividades de promoción de la educación política, de educación en la participación política, sin ningún sesgo concreto. Toda es una educación solamente sobre los temas que tienen que ver con la afirmación de la democracia. Y además, hemos trabajado por la participación política en igualdad de las mujeres, los pueblos indígenas, el pueblo afroperuano, las personas LGTBI y las personas discapacitadas, habiendo alcanzado más de 800 ciudadanos nuestros mensajes. Hemos cumplido con los mandatos legales de observar la paridad y la alternancia en las listas electorales. Hemos hecho que se cumplan, de modo que hemos superado el sistema de cuotas que había en el pasado y ahora podemos hablar que trabajamos sostenidamente hacia una fórmula de equiparidad. Es de resaltar que en ese sentido la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones ha desarrollado numerosas capacitaciones a diversos actores electorales, personeros y afiliados a organizaciones políticas, académicos, ciudadanos en general, y en total ha logrado capacitar a 27,000 personas. Es importante señalar que nuestros desplazamientos por el Perú tienen el objeto de llevar mensajes de educación electoral y de gobernabilidad a la ciudadanía en general, a los estudiantes universitarios y a la colectividad. No para dirigir su modo de pensar, sino para informar adecuadamente y transfiriendo el poder que la información tiene al pueblo, para que no solamente voten de manera informada, sino que sus opiniones sean el fruto de su entendimiento cabal de los fenómenos que se producen y que puedan evaluar los programas políticos, puedan evaluar las ideas políticas de mejor modo. Para elevar, decíamos, también el nivel de debate y evitar las agresiones, los insultos y hablar con información verificada, información contrastada. No se puede dialogar insultando, no se puede dialogar ofendiendo. Las personas que viven las ideas políticas deben contrastar ideas con ideas, ¿no? Y para contrastarlas adecuadamente tienen que conocerlas primero, ¿no? Y además debe haber un ideario esencial de la ética y la ciudadanía tiene que conocerlo cabalmente para no dejarse sorprender y no dejarse engatusar. ¿Y qué figura o presidente del Jurado Nacional de Elecciones de años pasados reconoce usted como un ejemplo para la democracia en el Perú y que de hecho nos podría citar de repente? Claro, hay un personaje ilustre, reconocido en el Perú y fuera del país, no solo por sus dotes intelectuales, sino por su valía y por sus capacidades de ser humano y además de jurista, ¿no? Se trata de don Domingo García Rada, que fue juez de la Corte Suprema y también fue presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Él solía decir que con sus imperfecciones la democracia es el sistema más idóneo para corregir los males políticos y económicos, que actual su modo de pensar. Bueno, y cuando fue presidente del Jurado Nacional de Elecciones fue gravemente herido por la condenable insanía terrorista que atentó contra su vida y con ello recortó su loable desempeño a cargo de esta institución. Y no solo afectó a su familia, que ya es grave, sino también a toda la colectividad peruana, porque nos privó de los dignos servicios de un personaje enorme como fue don Domingo. Él escribió una página muy importante para todos los jueces del Perú y también de Latinoamérica y del mundo, cuando enfrentó al poder omnímodo de un dictador militar, era el general Odría,
cuando él era un juez de la Corte Superior de Justicia de Lima y defendió la validez de su voto de conciencia y no lo varió, aunque el dictador lo llamó a su despacho para que lo modificara. Él dio un ejemplo muy fuerte de autonomía, de independencia y de valor. El país tiene una deuda con don Domingo García Rada porque, salvo la resolución del Jurado Nacional de Elecciones que lo declara héroe de la democracia, el país no ha cumplido todavía con reconocer su enorme trascendencia. Y nosotros tenemos pendiente, y para cumplir pronto, la entronización de su nombre en la sala de acuerdos de nuestro Pleno. Los jueces del Perú tenemos en don Domingo García Rada un ejemplo a seguir, un ejemplo para defender nuestros criterios de manera tenaz. La gente tiene que acostumbrarse a que los jueces no se acobardan, que los jueces no se tuercen. Habrá algunos que lo suelen hacer y de hecho varios de ellos han sido procesados incluso por quien habla en su tiempo cuando me tocó presidir la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. Y desde luego por otros jueces y juezas cuyo valor también es insoslayable. Don Domingo García Rada vive, por tanto, en la conciencia y en el espíritu de los jueces del Perú. Y hoy más que nunca ese espíritu y esa independencia y esa autonomía con la que deben obrar y trabajar y decidir los jueces, y más aún de un tribunal de justicia electoral como el Jurado Nacional de Elecciones, es cuando debe defenderse. Exactamente, exactamente. Este es un insumo importante para considerar que en el Perú los jueces hacen respetar sus decisiones. Es importante hablar también sobre la importancia, para la redundancia, del rol de un tribunal electoral en un país, en este caso el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué mensaje tiene para los ciudadanos para que reconozcan esta labor que realiza la institución? Bueno, el recambio de las autoridades electivas en un país que se considera democrático debe estar a cargo de autoridades que debidamente nombradas organizan y en su caso proclaman los resultados de la votación ciudadana. Ya sea que se llamen Cámara Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Tribunal Supremo Electoral o cualquier otra que fuera la denominación que tuviera, su rol democrático es esencialmente el mismo: garantizar que los procesos electorales sean libres, justos y transparentes. Y para el cumplimiento de sus funciones deben estar libres de injerencias particularmente políticas y de cualquier otro orden. De ello deviene la trascendencia de su autonomía y de su independencia. Hoy, el Jurado Nacional de Elecciones se encuentra defendiendo esos principios con la certeza de que la vida del país requiere un sistema electoral compuesto por componentes autónomos e independientes, no autárquicos, no exentos de control. Los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, claro que tienen control. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones está sometido a la Junta Nacional de Justicia, y lo propio el jefe de OMPE y la jefa de RENIEC. Y la ciudadanía debe tener la certeza de que el sistema electoral cumple sus deberes a pesar de los obstáculos y a pesar de las amenazas de todo tipo que se vienen suscitando, y que lo hacemos por las convicciones democráticas que hemos abrazado y que corresponde a un país como el que queremos para el futuro de todos. Y en ese sentido es el mensaje hacia la ciudadanía de confianza en su sistema electoral, de confianza en una realización de elecciones libres, justas, limpias y transparentes. Tanto así que en las visitas que he realizado fuera del país, las organizaciones internacionales que me he permitido visitar han coincidido espontáneamente en reconocer que las elecciones en el Perú han tenido las características que usted acaba de mencionar.
Bueno, y yo creo que la mayoría de los peruanos también. Y son algunos intereses de algunas personas con el poder suficiente para mantener aparatos de prensa activos, el que no quiere reconocer lo que el resto del mundo democrático y libre reconoce. Y en ese sentido, la labor del Jurado Nacional de Elecciones también ha sido reconocida por distintos organismos internacionales, justamente lo que usted mencionaba, y en los últimos procesos electorales, además. ¿Cómo asimila estos reconocimientos? Pero también hay que hacer un análisis y una reflexión que me gustaría que nos pudiera hacer sobre este último informe de The Economist. Excelente. Bueno, han sido 10 misiones de observación internacional, 8 representaciones de embajadas y en el Perú la Organización Civil Transparencia, que han hecho la observación electoral a la que usted refiere, y sus resultados han sido públicamente conocidos respecto a las elecciones nacionales. También han habido informe de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público. Esos reconocimientos no son extraños para nosotros porque son el fiel reflejo de lo que se hizo. Cabe recordar también que 16 de los 18 estudios de intención de voto publicados antes de la segunda vuelta electoral en las generales 2021 dieron como ganador, por escaso margen, a la organización política que finalmente ocupó el primer lugar. De modo que desde todas las fuentes razonables y racionales, la fantasía del fraude es exactamente una falsedad insostenible que, no obstante ser tal, algunos la siguen alimentando. Y en cuanto a su pregunta sobre el estudio de The Economist, cabe resaltar que el desempeño del sistema electoral ha sido resaltado 8.5 de 10. Ese ha sido el puntaje que ha obtenido el sistema electoral. Y con ese puntaje se ha evitado que, sumado a los otros aspectos que han sido considerados, el Perú cayera de ser considerado como una democracia híbrida a ser considerado ya como un gobierno totalitario. Entonces, resulta extraño que en el país se ataque a quien logra mantener con su desempeño al país en el lugar ciertamente no fabuloso en el que se encuentra, sino más bien es un reto para todos el dejar ese lugar de economía, de país de democracia híbrida a convertirse más bien en un país cada vez más democrático y finalmente plenamente democrático. Aquí creemos que el mensaje del respeto a la autonomía y la independencia del sistema electoral es una necesidad que se tiene que continuar todavía batallando. Efectivamente, estamos en la lucha, es la verdad, pero siempre en defensa de la democracia y sobre todo de que se garantice que la voluntad popular expresada en las urnas por los ciudadanos sea el fiel reflejo en los resultados y en las autoridades elegidas. El problema de la injerencia política es precisamente que podría ser que ese respeto a la voluntad popular fuera interrumpido como ocurrió en el año 1962. Muchas gracias al magíster Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, por esta entrevista en este día tan especial de aniversario de la institución. Muy amable. Las gracias a usted y a ustedes. Nosotros, amigos, hacemos una breve pausa y regresamos con más información en JN Noticias.